Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy voy a estar haciendo un poco un análisis sobre qué nos dejaron los eclipses, ¿sí? A nivel mundial, ¿sí? También voy a estar haciendo una apertura de tarot para ver un poco qué es lo que viene para el mundo en este tiempo. Y por supuesto te invito a que vayas a mirar videos anteriores en los cuales yo ya te vengo hablando de muchos temas y procesos hacia los que vamos, ¿sí? En este cambio radical de era, si se quiere, ¿no? Con el ingreso de Plutón en Acuario, ya dentro de un año y piquito vamos a tener el ingreso de Urano en Géminis, vamos a tener ahí también el cambio de Neptuno en Aries, ¿no es cierto? Bueno, todo un camino, ¿no? De un momento al que nos dirigimos a nivel mundial y el cambio de paradigma sobre todo, ¿no? También importantísimo que vayas a ver video que hice sobre Europa, la Unión Europea, y algunos países aislados que fui haciendo. Luego voy a estar ampliando con Italia, Francia, Alemania, para que veamos un poco también el panorama que se viene allá. Pero bueno, muchas cosas de las que yo ya vengo hablando desde el año pasado con respecto a todos estos temas y que cada vez están como poniéndose más fuertes, más intensas. Entonces un poco Europa en estado de alerta. Si Europa en estado de alerta, quiero decirlo, viene un tiempo bastante denso. Y me parece que es un momento para prestar mucha atención, ¿no? América Latina, por supuesto, toda América Latina atravesada por un momento de gran crisis, de gran impacto, este concepto un poco de la lucha ideológica, algunos países que van camino a su liberación, ¿no es cierto? Y Estados Unidos en este momento en su propia revolución interna, que bueno, le va a llevar un tiempo y un proceso, ¿no es cierto?, transcurrirlo, ¿no? Así que bueno, desde ya les agradezco a todos los que forman parte de esta comunidad. Si sos nuevo, te invito a que te suscribas. También a todos mis hermanos colombianos que me dejaron un montón de mensajes. Ya vieron un poco lo que les dije en el video que subí el otro día sobre Colombia y las predicciones y un poco lo que pasó el domingo, ¿cierto?, con las elecciones y un presidente que empieza a tornarse en caída, ¿no es cierto? Lo mismo que en Venezuela con María Corina Machado, que vamos a estar haciendo también un análisis profundo sobre ella, porque bueno, fue ganadora de alto impacto y la bloquearon, pero bueno, vamos a ver cómo va a seguir un poco esta historia. Entonces, vamos a analizar qué es un poco lo que nos dejaron los eclipses, vamos a repasar algunos temas y de cara, como digo, a lo que viene a partir de ahora, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta, en principio, el eclipse que tuvimos el 14, ¿sí? 14 de octubre, ¿sí? Que fue este eje del eclipse, ¿ok? Donde un poco yo lo que te hablé es de el fin de la paz en el mundo, ¿no? El fin de la paz en el mundo, ¿sí? Esto fue un poco días previos a todo el conflicto de Israel y esto, como les explico siempre, los eclipses tienen un momento, o sea, es el día donde sucede el evento astrológico, pero también nosotros tenemos que entender que la energía viene acercándose por aplicativo, hay cosas que se dan un poco antes y luego los eclipses tienen un arrastre, ¿no? En este caso van a ser alrededor de los próximos 9 meses, año, 2 años de configuraciones. Entonces, muchas de las cosas de las que hemos hablado van a ir impactando en un proceso de tiempo, ¿sí? Entonces, el fin de la paz en el mundo, empieza un periodo, como ya te expliqué, con esta área fundamentalmente de gran crisis, ¿no es cierto?, mundial, una gran crisis entre los pactos, los acuerdos, los tratos, un poco el eje de Libra, que como tanto les he hablado, tiene que ver con el nodo sur. El primero fue un eclipse de sol y fue un eclipse de nodo sur, lo cual significa que es un momento de cierre, ¿no es cierto?, para muchos liderazgos en el mundo, una decadencia que comienza para esos liderazgos, ¿sí? Y un ciclo que se va a ir cerrando en el proceso de este tiempo, ¿sí? Por otro lado, también un proceso de cierre de acuerdos, pactos y tratos. Entonces, aquellas zonas donde los países tal vez venían sosteniendo una cierta armonía, yo creo que en algunos casos una falsa armonía, porque como decimos siempre, a veces hay cuestiones que son como podríamos decir, ¿no?, lo que se quiere aparentar y no lo que realmente sucede, ¿no?, como ideas o como procesos reales, ¿no? Pero bueno, un poco se van a empezar a caer todas esas estructuras donde
las negociaciones y las conversaciones eran posibles, ¿no? Y esto también tengamos en cuenta un fuerte emplazamiento que va con la luna negra persiguiendo acá a Venus, que nos quedó en Virgo, ¿sí? Hay un video también explicitado sobre este tema, donde un poco lo que va a estar en juego es la salud del mundo, ¿no? Y la salud psicológica también, ¿no? La salud psicológica, la calidad de vida de la gente, ¿no es cierto? Y en este caso, en el eclipse, quedó el emplazamiento en la casa 5, entonces todos los lugares públicos, ¿no? Como ser los lugares, no sé, los restaurantes, los bares, los lugares donde se hacen fiestas, los conciertos, los recitales, las escuelas, las universidades, ¿no es cierto? Todas estas zonas van a ser zonas de peligro y de amenaza permanente, ¿no? Y esto, fíjense qué interesante, ¿no? En una oposición a Saturno, ¿sí? Que Saturno acá lo vemos, está retrógrado todavía, ¿está bien? Y esto es muy interesante porque ahora en unos días vamos a hablar de Saturno directo, pero Saturno al estar retrógrado es como que ingresó en esta área, ¿no? De Piscis, ¿sí? Que es una área de caos. Siempre Piscis en astrología mundana nos va a hablar de caos, de atentados, nos va a hablar del crimen, nos va a hablar de las miserias reveladas, nos va a hablar de los complots, nos va a hablar de la trampa, la mentira, ¿no es cierto?, el fraude. Y Saturno acaba de ingresar, ¿no? Y estuvo retrógrado todo este tiempo, y eso significa que es como una fuerza que, ¿no es cierto?, o sea, ingresó, presentó los papeles y ahora un poco estuvo como esperando, ¿no? Y eso no me parece, como todo en la astrología que es perfecta, no me parece casual, ¿no? Que tuvimos el eclipse del 14, el eclipse del 28 y ahora del 4 al 8 de noviembre Saturno se va a poner directo, ¿no? Entonces es como que Saturno dijo, bueno, yo ingreso a Piscis, voy a empezar a sentar las bases para poner un orden en todo este tema, ¿no es cierto? Mientras que Plutón va haciendo también su proceso y ahora Saturno se puso por acá y se va a poner directo y va a ir con toda la fuerza, ¿no? A marcar este eje de orden dentro del caos, ¿no? Saturno, por sobre todas las cosas, en Piscis, que es tanto el signo un poco de la humanidad, de todo lo que es humanitario, ¿no? Como va a venir a hablar mucho, ¿no?, de la restricción para toda la humanidad de un montón de cuestiones que van a ser elementales para la vida, con lo cual viene un periodo realmente muy duro y muy difícil para todos nosotros en el mundo, frente a todas las circunstancias que vamos a estar viviendo a nivel de conflictos, a nivel de amenazas, a nivel de atentados, a nivel de situaciones que se van a ir intensificando, por lo menos en un plazo, yo creo, de 1 año y medio o más. Entonces, bien, complicada la situación, más todo lo que son claramente los desastres naturales, ¿no? La naturaleza que se va a poner como en esta cosa, ¿no?, de... O sea, hay algo como de Saturno en Piscis, ¿no? Que no entendimos, ¿no?, de este aspecto, ¿no?, de cuidar la tierra, de cuidar los recursos, de cuidar la vida, de cuidarnos entre nosotros, ¿no?, como seres vivos, ¿no?, más allá de qué bandera levantes o más allá de qué país seas o más allá de lo que sea. Y Saturno en Piscis viene como a tomarnos a todos como humanidad ese examen, ¿no? Un examen que tiene que ver con estos conceptos. Y esa rigidez y esa restricción, porque como digo siempre, Saturno lo que te vino a enseñar te lo va a enseñar por las buenas o por las malas, ¿no? Y cuando no aprendes por las buenas, Saturno lo que hace es sacarte todo lo que tenés para que vos te pongas tan incómodo, ¿no?, que no te quede otra más que aprender una lección, ¿sí? Entonces, Plutón un poco viene haciendo su trabajo desde el eje de las estructuras, ¿no es cierto? Estuvo en una cuadratura a el Sol y a todo el eje del eclipse, con lo cual imagínate que si ya la potencia es de un eclipse de nodo sur, o sea, de un cierre, encima nodo sur Marte, un cierre violento de ciclos, por eso la violencia, las armas, la guerra, la militarización y los conflictos armados van a ser el tema del próximo tiempo. La energía de Marte va a ser el tema de los próximos tiempos, claramente. Son portazos que se van a ir dando en todas partes del mundo. Entonces, ¿Plutón qué hizo?
viene derribando las estructuras sobre las cuales estaba cimentado un viejo sistema de orden mundial, y Plutón está derribando todo eso para generar este caos total en pos de una nueva forma de ver y de pensar la vida, y por qué no esos ejes de estructura, más orientado a lo que son los grupos, a lo que son las libertades o no, las revoluciones, que tiene tanto que ver con Acuario, que es a donde Plutón va a ingresar, los nuevos líderes, ¿no es cierto? Y por supuesto dejando la estela, ¿sí?, de lo que son los viejos líderes arianos con la herida de Quirón, heridos, ¿no es cierto?, heridos con el nodo norte, y aquello que debemos aprender e incorporar para el futuro sobre la nueva forma de liderar y esos nuevos líderes que van a aparecer, ¿no? Ahora tenemos 9 meses de un periodo de amenaza constante, ¿no?, donde toda la gente va a ser muy manipulada a través del miedo, a través de la luna negra, a través de la, como te digo, ¿no?, la amenaza, la coerción, y va a haber como una gran manipulación psicológica, ¿no? Y por supuesto una gran amenaza que tiene que ver con ¿qué? Con Venus, ¿no? Venus tiene que ver con los recursos naturales, los recursos de la Tierra, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver también con el dinero, tiene que ver con la paz, ¿no?, con la armonía, y la luna negra, ¡pum!, se posó conjunta diciendo, bueno, yo a Venus la voy a bloquear con mi halo de oscuridad y de cosa siniestra, y voy a mantener a toda la gente con ese ataque de pánico, ¿no es cierto?, por lo menos los próximos 9 meses, que es el periodo que la luna negra va a estar allí, ¿no?, en una oposición constante a Saturno, que quiere ordenar, que quiere organizar, pero todo lo que tenga que ver con orden va a estar un poco oponiéndose a la amenaza. Entonces va a ser una pelea, ¿no?, entre ordenemos y amenacemos, pero ordenamos pero amenazamos, pero ponemos restricciones pero amenazamos, pero no. Entonces cada medida que se tome un poco se va a vivir con miedo, ¿no es cierto?, algo de esto, ¿sí? Entonces este es un poco el eje del eclipse que tuvimos en principio el 14 de octubre en Libra. Vamos a analizar ahora un momento lo que nos deja entonces el eclipse de luna del 28. Bueno, y acá vamos a analizar entonces un poco el eje del eclipse del 28, ¿sí? 28 de octubre. Este fue un eclipse de luna, ¿no? Entonces un poco lo que se vio perturbado es la energía lunar, o sea, la energía de los pueblos, ¿no? Y es un eje, fíjense qué interesante, de gran confrontación, ¿no?, entre Sol, porque es una luna llena, ¿sí? Sol, ¿sí? Esperen que este me quedó medio feo acá. Bueno, es un eje de confrontación, ¿no?, entre lo que es el Sol, que son los líderes, ¿no es cierto?, y la luna, que son los pueblos, la gente, el ciudadano de a pie, como nos dicen ellos, ¿no es cierto? Entonces esto sucedió en un eje que tiene que ver con la energía de Tauro-Escorpio, ¿sí? Entonces un poco el eje Tauro, acá en una luna llena se cierran temas, ¿no? Se cierran temas que posiblemente se empezaron a trabajar o a hablar en abril-mayo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que al ser un eclipse, como digo, de luna, esto nos está marcando que lo que queda eclipsado, o sea, quedaron eclipsados primero los líderes, ¿no?, y esos viejos liderazgos que ya no funcionan, y todo ese proceso en el que vamos a ingresar para el derrumbe, ¿no? Y ahora un poco lo que se queda eclipsado son los pueblos. Entonces un poco este segundo eclipse va a ir mostrando más características que van a sufrir las personas, ¿no?, en todo el mundo. Por otro lado, tengamos en cuenta que al ser un eje Tauro-Escorpio, esto nos está hablando de que, bueno, va a empezar un proceso de economía mundial, ¿no?, donde hay muchas cosas acá que se van a empezar a desmoronar, a desmembrar, ¿no es cierto? El eje de Tauro tiene que ver con los recursos naturales de la tierra, del mundo. Los recursos, el dinero, los bancos, los grandes monopolios, las grandes empresas, todo lo que son los recursos
y cómo el mundo genera esos recursos, cómo se usan y cómo se administran, ¿no es cierto? Y acá fíjense, tenemos realmente una situación bastante conflictiva porque está Júpiter, ¿no? Pero que Júpiter en realidad es como el gran benéfico, ¿no? Pero lo tenemos muy, muy, muy maltratado en este punto, ¿no es cierto? Entonces, eso nos habla de que es un Júpiter que va a expandir todo proceso de ruptura, de caída, de desorden y de conflicto económico, ¿no es cierto? Júpiter tiene mucho que ver con los grandes bancos, los banqueros, ¿no es cierto? Tiene que ver con estas posiciones muy altas. También tiene que ver con temas de religión, de fe, tiene que ver mucho con todos los temas de las ideologías, las filosofías de vida, las creencias, lo que es la verdad para cada uno, ¿no es cierto? Es un poco la ideología de las sociedades y de los pueblos. Y fíjense, esto no es menor, ¿no? Con todo el conflicto que se inició y que se va a esparcir por todo el mundo, alerta roja para toda Europa, se los digo hoy, fíjense cómo ese aspecto de la religión, de las creencias, de la fe y de las fronteras, ¿no? Porque Júpiter representa también todo lo que son conflictos de frontera, ¿sí? O todo lo que tiene que ver con los temas de frontera, de países extranjeros. Júpiter es el regente de la casa 9 que rige todos estos temas, inmigración, todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales entre países, ¿no? Pero acá una cuestión muy fuerte ideológica, religiosa y demás, que por supuesto viene acompañada de la Luna en una conjunción, ¿no es cierto? Y que está en una oposición a Marte, Sol, Mercurio. Y esto nos está hablando de los soles, los liderazgos que no les va acá a pesar la mano. Y de esto te vengo hablando hace mucho tiempo. Los líderes oscuros que no quieren dejar su poder y están dispuestos a todo. Y acá los líderes se van a poner en una comunicación bastante intensa, van a estar sacando a Marte ahí afuera, ¿no es cierto? Y creo que toda esta pelea por las creencias, las ideologías, la religión, conflicto de fronteras y demás, va a traer duras, fuertes y nefastas consecuencias para la Luna, que son los pueblos. Y no solamente consecuencias a nivel de que van a ser afectados con toda la fuerza y la potencia marciana, sino que además los pueblos van a estar sufriendo una gran crisis de escasez de recursos y lo van a ir viendo cada vez acrecentándose más en el paso de los próximos meses. Y esto es un poco lo que este eclipse, este segundo eclipse, nos va a dejar para que vayas pensando en estos temas de cara al año que viene. ¿Ok? La Luna, el pueblo va a ser altamente afectado en su seguridad y en su calidad de vida. La Luna también regente de la casa 4, que tiene que ver con la identidad por pertenencia de los pueblos, tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con los lugares públicos, con los monumentos históricos representativos de cada país. Así que acá te digo, Europa puede sufrir ataques realmente muy densos, donde algunos monumentos históricos, ¿no es cierto?, pueden tener algún tipo de participación, ¿ok? Entonces quiero decirte que esto se expande. Por otro lado, también la Luna tiene mucho que ver con todo lo que son temas de clima, cambio climático, la situación, ¿no es cierto?, un poco de las catástrofes naturales, si se quiere. Y vos dirás, ¿por qué catástrofes? Porque no es que la Luna como tal es la catástrofe, sino que nosotros estamos teniendo una Luna recontra mal aspectada porque está Plutón haciéndole una cuadratura, ¿sí? Plutón acá arriba está haciéndole una cuadratura a la Luna, ¿sí? Entonces, cuando la Luna está tensionada, y especialmente por un planeta destructor como es Plutón y en Tierra, a un eje también de Tierra, ya te puedes imaginar esto lo que significa, ¿no? Y por otro lado, cosa que no es menor, es que Júpiter está en una conjunción. Y Júpiter, cuando está también mal aspectado y cuando está tensionado, y en este caso cerca de la Luna, cambio este tema que te digo del clima, lo que va a hacer Júpiter que es expandir esa energía de destrucción. Entonces vamos a seguir viendo situaciones terremotos, para mí va a haber algún tema con terremotos bastante importantes, ¿sí? Esto cuando ya Júpiter atraviesa la página, lo que tenemos que pensar es terremotos, pero
terremotos tremendos, ¿sí? No hablamos de una terremoteada, no, hablamos de realmente algo fuerte, intenso y destructivo, expansivo. También cambios climáticos a nivel de tormentas perfectas, vamos a seguir viendo todo esto, el barro, los barros que caen y se caen las estructuras, o sea, imagínense casas, edificios, ¿y por qué? Porque es las estructuras que son Capricornio. Y Plutón está en Capricornio. Entonces, ¿Plutón qué hace? Derribar esas estructuras a través de que la luna, que es un poco lo que controla las mareas y los ciclos, ¿no es cierto?, de las tormentas y el clima. Júpiter lo expande. En tierra, que es Tauro, se genera el barro y se caen las estructuras a través del barro. Barro arrasando, ¿no es cierto?, con grandes estructuras, llevándose puestas las estructuras, ¿no es cierto? Así que a mí me parece que vamos a seguir viendo todas estas situaciones un poco del clima, los aludes, terremotos muy importantes, situaciones realmente, les digo, ya esa luna, Júpiter, con Urano allá tan cerca, ¿no? Todo eso explotado y fíjense que Plutón está en un trígono con Urano, o sea que están trabajando en conjunto, ¿no? Entonces Plutón dice, bueno, yo voy a destruir todo lo que queda de las estructuras, ¿no? Y Urano dice, bueno, dale, yo hago explotar todo, ¿no? Entonces sí, realmente a mí me parece que viene un periodo acá donde va a ser tan fuerte el tema del quiebre de los recursos, ¿no es cierto?, como ciudades declaradas en emergencia, todas estas situaciones, ¿no?, tremendas. Y por otro lado, otra cosa que vamos a ver desatada es la violencia, y violencia que va a traer muchas muertes en todas partes del mundo. Yo lo que les digo es que viene un tiempo donde, y esto es horrible lo que voy a decir, pero es un poco como lo siento, como lo percibo, como de tantas situaciones que vamos a ver de violencia, ¿no?, de crimen, especialmente con todo este contexto bélico además, pero creo que va a tener que ver como con todo, ¿no? Como los tiroteos que vemos, ¿no es cierto?, en diferentes partes. Bueno, es como que la muerte se va a tornar algo cotidiano de ver, ¿no? Como que vos vas a prender el televisor o vas a, no sé, mirar el diario o lo que sea, y va a haber muertos acá, va a haber muertos allá, va a haber muertos más acá, muertos más no sé cuánto, y ya va a llegar un momento que ya va a ser algo como, bueno, ¿viste?, 20 personas acá, 30 allá, 40 allá, es como que ya, ¿no? Siento que vamos a un momento realmente tan crudo, tan crudo, tan crudo, ¿no? Y por eso es ese examen de Saturno, ¿no?, en Piscis, ese examen a la humanidad, ¿qué entendimos? ¿Qué entendimos? ¿No? ¿Qué entendimos hasta acá? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué tanto nos preocupa el prójimo realmente? ¿Qué tanto nos preocupa la tierra, el ecosistema que habitamos y que nos sostiene y que nos da la posibilidad de vivir? ¿Qué tanto somos conscientes de todo eso? ¿No? Es un examen de conciencia espiritual, de conciencia, ¿no? Como les digo que yo siento que mucha gente en este proceso que se viene con esta apertura de los eclipses, ¿no es cierto?, en esta temporada, me parece que acá va a ser re importante la gente que se ponga a hacer un trabajo espiritual, un trabajo interno, un trabajo como, ¿viste?, como ir buscando anclas, porque la gente que no esté como conectada con ciertas cuestiones más profundas realmente se las va a llevar puestas el huracán, porque es como que lo que viene es tan fuerte, el derrumbe de tantas cosas, ¿no? Y este contexto tan denso, tan complejo, ¿no? Aunque bueno, también puede ser que haya mucha gente que, como digo, ¿no?, vive como en la estratosfera y como no registran tampoco, ¿no? Y eso también puede ser una opción. Pero digo, si no, para muchos otros va a ser un proceso de aprendizaje y de entendimiento de muchas cosas, ¿no? Bastante complicado y difícil. Por otro lado, como te digo, nos queda todo un eje acá confrontado al eclipse, ¿no?, que tiene que ver con Escorpio, regente de la casa 8, el signo de la muerte. En astrología mundana, Escorpio, la muerte, los cementerios, los cambios violentos, las transformaciones violentas, radicales y profundas. Y tenemos acá, por supuesto, también a Marte regente de Escorpio, junto a Plutón, ¿no es cierto? Y esto ya nos está marcando que es un Marte que está en su máximo esplendor, está como diciendo, wow, ¿no es cierto? A mi juego me llamaron, entonces yo siento que vamos a ver mucha gente caer,
¿no? Justamente por todo lo que tenga que ver con energía marcial. Las armas, la guerra, la violencia, el crimen, ¿no? Esta cosa, ¿no? Como activado, un Marte activado. Y los líderes van a estar activando esto, ¿no? El sol, los soles, ¿no? Cada uno se va a poner un poco a decir, bueno, nosotros somos capaces de enfrentarnos al pueblo y si hay que aplastarlo, lo haremos. Y hay algo como de todo eso, ¿no? Y bien, y también tenemos acá a Mercurio, ¿no? Mercurio tiene mucho que ver en astrología mundana con los jóvenes, con los jóvenes. También tiene mucho que ver con todo lo que son las ideas, la comunicación, la mente, el comercio, las carreteras, los medios de transporte, los viajes, las rutas, los autos, no sé, los micros, autobuses, los aviones, todo lo que sea medio de transporte, los traslados, ¿no? Entonces, acá no me sorprendería que veamos también muchas cuestiones suceder en estas áreas, ¿no? De los caminos, las carreteras, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Un poco eh, complejas, ¿ok? Y bueno, como te decía, Escorpio, el signo de la muerte y los cambios violentos, que además nos está indicando en este eclipse del 28, tan cerca al Día de los Muertos, especialmente, ¿no es cierto?, que es tan simbólico, ¿no? Porque que tengamos un eje Escorpio, ¿no? Con todo lo que está pasando y todo lo que nos está queriendo contar este momento astrológico y que justamente tengamos el Día de los Muertos atravesado, ¿no? Y es un ciclo que se inicia, ¿no? Así que hay que estar atentos. Fijémonos también que vamos a tener Neptuno, el agente del caos y del descontrol, ¿no es cierto? Desde Piscis, la casa de, otra vez, un poco el caos, el desorden, la conspiración, ¿no es cierto? El crimen, un poco toda esta cosa de las miserias reveladas, ¿no? En oposición a quién y a Venus, ¿no? Venus viene pasando la recontra mal en este último tiempo, muy tensionada, ¿no? Y un poco qué es lo que propone, porque Venus quiere la paz, ¿no es cierto? Pero con Neptuno enfrente es como que cada cosa que quiera potenciar un poco este ángulo más de paz, Neptuno, desde la sorpresa, lo conspirativo, la trampa, el engaño, ¡pum!, te la va a destruir y te va a dejar como, ni hablemos, ¿no? Bueno, ya tenemos acá una característica de Aries, nuevos liderazgos y, como digo, ¿no?, con esa herida que van a estar cargando en este nuevo tiempo, porque ya los viejos líderes no van más. Y por otro lado, fíjense que tenemos acá el nodo sur en Libra, que como te dije antes, un poco en este eje, ¿no?, en este eje de los tratos, los pactos, los acuerdos, y el nodo sur que te dice el fin de la paz en el mundo. Los nodos atraviesan los signos a través de 18 meses, entonces acá este nodo acaba de ingresar en este eje hace un poquito tiempo, con lo cual tenemos para rato, y no es casual, ¿no? No es casual, nada es casual y en la astrología todo es perfecto, con lo cual esto nos habla de que en este tiempo todos los ejes planetarios se pusieron de acuerdo para una misma mirada o un mismo camino, ¿no? Así que realmente, ¿qué nos dejan los eclipses? El fin de la paz en el mundo y la era de los muertos, ¿sí? Bien, vamos a mirar ahora entonces un poco con el tarot. Bueno, vamos a mirar entonces ahora un poco con el tarot, ¿sí? ¿Qué es lo que viene, ¿sí?, a nivel mundial? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dejan los eclipses? ¿Cómo va a ser este próximo tiempo que viene, ¿no? ¿Qué es un poco lo que se viene a nivel mundial? ¿Qué es lo que nos dejan los eclipses para el mundo? A nivel mundial, ¿qué es lo que los eclipses nos dejan, ¿no?, para el mundo? ¿Qué es un poco lo que viene? Okay. ¿Qué es un poco
lo que viene para el mundo con los eclipses y qué nos deja en este tiempo, que es un poco lo que viene para el mundo con los eclipses. Bien, bueno, ya tenemos acá Reina de Bastos, ¿no? Un periodo, yo siento, donde cada uno va a querer marcar un poco su liderazgo y su lugar o su posición, ¿no? Fíjense como gran inestabilidad económica que se viene, está bien, y una batalla por esas economías. El carro, la guerra, las acciones violentas que van a ir avanzando, ¿no? Wow. Bueno, en principio lo que podemos ver con estas cartas es un momento que se viene realmente complejo porque cada uno va a estar queriendo un poco defender su liderazgo y como les digo, tenemos una emperatriz invertida, ¿no? Entonces va a ser una batalla de egos y de poderes, ¿no? Como quién es el que manda, quién es contra quiénes. Y hay como digo, un fin, ¿no es cierto?, de la paz, un fin de la paz porque entre estas posiciones, ¿no es cierto?, con la emperatriz invertida de las caídas de los liderazgos, pero al mismo tiempo la reina, ¿no es cierto?, de bastos que nos está diciendo como cada uno va a querer sacar su basto y imponer su postura frente a algo, ¿no es cierto? Entonces, muchos acuerdos, pactos conjuntos, muchas agrupaciones, ¿no es cierto?, que tuvieron en algún momento algún tipo de intención en común y proyectos en común, en este momento con qué se van a encontrar con la estrella invertida, ¿no es cierto? La estrella invertida es un poco ese derrumbe, es un poco la oscuridad, ¿sí? La estrella invertida nos está marcando la oscuridad, un momento de quiebre, un momento, ¿no es cierto?, de duelo, un momento de perder la esperanza, ¿no? Y un momento donde, como digo, estas batallas de poder van a romper con estos grupos y agrupaciones y, ¿por qué no?, esos conglomerados mundiales que van a empezar a sufrir una gran crisis, ¿no es cierto?, interna, externa, por todas partes. Por otro lado, lo que se viene es un gran caos económico mundial, ¿ok? Donde, fíjense, el rey de oros, acá hay algo como de que, ¿quién quiere tomar el poder?, ¿no? Entonces, frente al 2 de oros, que es un desequilibrio en la economía mundial y es un poco quedar como barco a la deriva, fíjense por allá, ¿no? El barco, quedás un poco como barco a la deriva, ¿no? Y empezás a tener que hacer malabares, ¿no? Pero acá hay alguien que quiere tomar el asta, ¿no? Quiere apoderarse, como sacar una ventaja. Entonces, un poco esto también de qué nos habla. Nos habla de que el caos se desata y cada uno va a querer pelear por lo suyo. Fíjense, tanto rey de oros como reina de bastos, ¿no? El individualismo y posiblemente, como digo, nuevos líderes o nuevos conceptos donde cada uno va a querer cuidar lo suyo, ¿no? Por otro lado, también tenemos la suma sacerdotisa invertida. Esto ya nos está hablando, no aprendimos nada, ¿no? Como mundo, como humanidad, hay un montón de cosas que ya pasaron o que ya se vivieron posiblemente en otros momentos de la historia y se van a volver a repetir porque acá hay algo como de no madurar como seres humanos. El mundo hay algo que no ha madurado, pero también la suma sacerdotisa es tanta conspiración, tantas cosas ocultas, escondidas, que se tejen debajo de la mesa, ¿no? Como en algo que quieren dar muchos que quieren dar como la cara de los salvadores y de los padres protectores, pero que por debajo hay una trampa, ¿no? Hay una mentira, hay un engaño, hay un truco, ¿no? Hay una búsqueda de dar vuelta a las situaciones. El carro de guerra, que es un poco lo que nos espera, lo que nos espera para todo el tiempo que viene, es el carro de guerra, es un poco la confrontación y es un poco la lucha, las batallas de poder, pero no solamente batallas de poder a nivel ideológico, a nivel, ¿no es cierto?, como en estos sentidos que te digo, sino que las peleas de unos con otros, las amenazas de unos a otros y las batallas concretamente, el carro de guerra, imagínatelo como en la era de Gladiator. O sea, esto lo que te quiero decir es que realmente vienen estos conflictos, se van a acrecentar y avanzan, ¿ok? Avanzan. Por otro lado tenemos el as de bastos, nuevos conflictos que vamos a tener, nuevos conflictos que van a empezar,
nuevos conflictos de armas, nuevos conflictos bélicos, nuevos países que entran en conflicto y van a ser parte del conflicto. Con el caballero de copas avanzan, ¿sí? Y avanzan sobre los pueblos, sobre la gente principalmente, ¿sí? Así que, como digo, los lugares públicos me parece que son los que más cuidado tienen que tener. ¿Está bien? Fíjense, todo esto va a producir una gran crisis económica de derrumbe del estatus de ciertos países, ¿no es cierto? Donde, ¿ves? El 9 de oros un poco te habla de eso, ¿no? Te habla de estar en un momento donde podés disfrutar de todo lo que construiste, de las riquezas, pero en este caso salió invertido. Entonces muchas cosas que se van a dar vuelta, ¿ok? Acá nuevamente tenemos un rey de copas invertido, tenemos la muerte y tenemos una reina de pentáculos. Entonces, ¿de qué nos está hablando de esto? Viene un periodo de duelos, ¿no es cierto? Un periodo de pérdidas. La muerte va a estar atravesando todo este proceso y por otro lado, la reina de pentáculos, la caída astronómica de las economías mundiales. Tenemos también acá cartas que nos están hablando de el 3 de espadas, ¿no? Todo lo que va a estar avanzando a través de la manipulación, las mentiras, las traiciones, ¿no es cierto? El pueblo va a ser vilmente utilizado como rehén para muchas situaciones y trampas, ¿sí? De vuelta tenemos el tema de la tierra, de los cultivos y la pérdida de los recursos naturales que son los que abastecen, ¿no es cierto?, a las sociedades, y tenemos también acá cambios fortuitos que se van a estar dando, ¿sí?, pero que van a ser a través del dolor. Fíjense cómo yo lo que veo acá fundamentalmente es que batallas importantes que se van a dar claramente por las aguas y por ver quiénes son los que pueden levantar la copa del triunfo. Entonces, al final del día, todo esto que termina siendo una batalla por el poder, ¿no? Donde todos están dispuestos a todo, más de uno se va a volver bastante desquiciado, ¿no? Pero avanzan, ¿no? Avanzan con los bastos, que es un poco la lucha por el poder, ¿no es cierto? Y el ermitaño va a llevar al mundo a un momento de recesión importante, a un momento de oscuridad donde va a haber que replantearse y repensar hacia dónde se dirige, ¿está bien? Decisiones equivocadas que se van a estar tomando y que el pueblo es el que va a sufrir las consecuencias. Fíjense, el pueblo es el que se desgasta, ¿no? Y viene mucho el duelo, ¿no? Los duelos, y fíjense cómo la luna va a dejar atrapadas familias enteras, ¿no? La luna, la manipulación de la gente, ¿sí? Viene mucho la energía de los duelos, viene mucho la energía de las traiciones, ¿sí? Y la energía, como te digo, tantas decisiones equivocadas que se van a tomar en este periodo por la batalla del poder que nos van a dejar en el ermitaño. El mundo va a este momento, al ermitaño. Y grabate esta imagen, el mundo va al ermitaño. El mundo va a tener que volver a un momento de oscuridad muy profundo, como en viejos tiempos, y de gran silencio e incertidumbre para volver a insertarse en la búsqueda espiritual, en la guía y en el camino de la verdad y de la justicia. Y esto es un poco hacia dónde vamos con todo este proceso. Así que, mis amores, les dejo un poco todo este mensaje, toda esta reflexión sobre qué nos dejaron los eclipses, qué es lo que viene, qué capítulo se acaba de abrir para toda la humanidad. Y bueno, muy pronto nos vemos entonces con otros análisis. Gracias por tu tiempo.